pesquera, vale decir, qué se hace con el pescado, lo que se hace con el pescado, que eso da laburo a mucha gente, sobre todo en ciudades como Mar del Plata. Juliano Falconat es consultor en pesca y puertos y lo tengo en línea. Juliano Graña te habla, ¿cómo te va? Buenos días, Rolando, un placer saludarte. Al contrario, ¿qué está pasando con la industria pesquera? La industria pesquera está atravesando una de las peores crisis de la historia debido a la pérdida de competitividad que tiene el sector. En cuanto a la parte primaria, la captura o la pesca propiamente dicha, si bien el índice de actividad económica afirma que hay un crecimiento del año pasado a este, hay un crecimiento en cuanto a las toneladas descargadas en los diferentes puertos de la Argentina, Sí. pero no hay un crecimiento en cuanto al margen de beneficio de la actividad. ¿Sí? Eso se da en cuestión en torno a 5 factores que te los voy a mencionar brevemente para que entendamos cuáles son las causas. El primero tiene que ver con el atraso cambiario, que sin meternos en un análisis económico... Lo mismo que provoca la crisis de cualquier industria, ¿no? Exactamente. Como el 95% de lo que produce la pesca se vende afuera. Lo que nos pagan afuera, hubo una caída en los precios internacionales, que si le sumamos el atraso cambiario, es imposible con el tipo de cambio que hay en el país actualmente absorber los costos de la producción. Ahí te pido que hagas un paréntesis y lo llevemos a nombre de pescados. ¿Qué se pesca en la Argentina y qué se vende, qué se exporta? Fundamentalmente merluza jupsi o merluza argentina, langostino y calamar. Son las 3 especies principales en el litoral marítimo argentino. En cuanto a cantidad de pesca, la merluza representa el 40% del total y llegás al 70-80% sumando langostino y calamar. ¿A quién se le vende sobre todo? Se le vende a Estados Unidos, a China, a Brasil como principales mercados, y bueno, ha habido una caída del precio, como te decía, sostenida, que se viene profundizando si uno le suma el incremento en el derecho de captura que fijó el gobierno de un 300% promedio del año pasado a este, de manera unilateral, y si uno le suma el incremento brutal que hubo en costos de combustible y de tarifas energéticas, que hacen que ir a buscar ese no pescado, no es rentable pescar merluza, ni langostino, ni calamar. No es rentable, sin lugar a dudas, es lo que demoró 2 meses casi el inicio de la temporada de langostino. La indecisión de las empresas a salir, entendiendo que perdían menos dinero teniendo los barcos amarrados en el muelle que saliendo a pescar. Qué bárbaro. Ese es el nivel de gravedad. ¿Y qué pasa porque ese pescado se procesa en alguna medida en Mar del Plata antes de, o sea, aunque sea hay que limpiarlo, congelarlo y venderlo? Sí, tenés tiene dos algún tipos grado de de trabajo, ¿no? Yo he estado ahí, vi el laburo de los fileteros, es un laburo. Sí, hay 2 tipos de negocio, uno que es el que el producto se elabora netamente en el barco y se baja en cajas que están listos para la exportación, que genera trabajo en la descarga del puerto, fletes y demás, y laburo administrativo, y después el que es netamente productivo, que como bien decís, la gran parte del procesamiento se hace en la ciudad de Mar del Plata. Más de la mitad del pescado de todo el país se descarga en el puerto de Mar del Plata por una cuestión de tradición, de lo que es la infraestructura que tenemos ya destinada a la actividad, y en lo poco que va del año, en este primer semestre, han cerrado 9 fábricas que se dedicaban a procesar pescado y marisco en la ciudad, dejando entre 400 y 500 personas en la calle, que tiene un impacto eso en el consumo de ciertos barrios cercanos al puerto. ¿Y esa gente hay toda una cadena que se queda sin laburo, qué va a hacer? ¿De qué vive? Y es complejo, Rolando, porque son oficios con un grado de especificidad muy alto. No es sencillo reubicarlos. Y además es gente que aprendió a hacerlo. Yo te digo, hay muchas mujeres, ¿no? Por lo que recuerdo, en el fileteado de pescado, hay mucha mujer laburando. ¿De qué van a laburar en una ciudad como Mar del Plata después? Es muy complejo en un contexto con un gobierno que tiene 0 asistencialismo, 0 reconversión laboral, no hace que sea más difícil, y donde el sector en sí, que es donde se podría reciclar, uno diría, bueno, que vaya a otra fábrica, y la situación es muy similar. Estamos intentando sostener las estructuras, los que nos dedicamos a procesar en tierra, nosotros que asesoramos empresas y demás, es una cuestión de supervivencia más que de búsqueda de nuevos negocios o de inversión productiva. ¿Cuánta gente labura en la industria pesquera en ciudades como Mar del Plata, por ejemplo? En total en el país hay 46.000 puestos de trabajo. Hasta el año pasado... 46.000 en el total país, bien. En total en el país, sin contar o sin prever el elevado grado de informalidad que tiene la actividad, que
que vos que has conocido mucho sobre el tema y Sí, claro. recorrido, sabés que hay un grado de informalidad muy alto que nosotros estipulamos que es del 50%. Ahí estaríamos hablando del doble de empleos directos. O sea que serían 80.000, pongamos. Entre 80 y 90 mil empleos directos, que si uno lo traslada a la cantidad de familias más los puestos de trabajo indirectos, rápidamente podemos hablar de 1 millón de personas que lo podríamos ejemplificar, ¿no? Con los empleos que se van generando en el medio. Buenos días, Más de la Falcon. mitad están en Mar del Plata. Sí. Buenos días, Falconat Cerolini lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué pasa entonces cuando se cierran estas empresas y quedan 500 personas en la calle y encima el turismo está en el estado que está? ¿Cómo Mar del Plata lo siente así? ¿Se nota en la calle? ¿O porque el intendente está como contento, está haciendo todo dice que el ajuste vino bien y todo eso? ¿Se nota en la calle una caída mayor de la actividad de la habitual? Se nota muchísimo. Los que vivimos cerca del puerto, el puerto engloba 23 barrios del municipio de General Pueyrredón, que sufren muchísimo cuando hay una fábrica que no trabaja. Se nota en las carnicerías, en las brolerías, en todo tipo de comercio de barrio, cae muchísimo el consumo. Se nota mucho en vacaciones de invierno la caída del turismo, también en la zona del puerto y en el centro. La industria textil, no digo ninguna novedad, hace años que viene afrontando una situación complicada, y los únicos bastiones que siguen más o menos funcionando con niveles de actividad similares a los de 2023 son el parque industrial, con todo el conglomerado alimenticio y con algunas empresas grandes que se han radicado con apoyo de financiamiento internacional, y el cordón frutihortícola. Pero la ciudad está devastada y como bien comentan ustedes, el intendente parece más preocupado por pintarse de violeta que por resolver cualquiera de estas problemáticas. Juliano, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Juliano Falconat, consultor en pesca y puertos. La crisis de la industria pesquera. Ustedes escuchaban en todo el país, de manera directa o indirecta, él habla de 1 millón